Buenas tardes, amigos y amigas de Chabelas, y buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer por el seguimiento que nos hacen y también quisiera agradecer a nuestro auspiciador Textiles San Camilo. Hoy quisiera hablar sobre San Martín de Porres, un personaje, una persona que ha calado muy profundamente en el alma nacional. Creo yo, tanto como Santa Rosa de Lima o el Señor de los Milagros. Para poder entender a Martín de Porras Velázquez, creo que tenemos que remontarnos a la sociedad en la cual él vivió, porque para poder entender a una persona tenemos que ubicarla en la sociedad en la cual la persona vivió. ¿Cómo era Lima en el tiempo en que San Martín de Porras vivió? Martín de Porras nació en 1579, al final del siglo XVI, y murió en 1639 a la edad de 60 años de edad. En aquel tiempo Lima era una ciudad pequeña, apenas tenía 25.000 habitantes. Hoy día tiene 8 o 10 millones de habitantes. Entonces, ustedes imagínense un barrio que tenga 25.000 habitantes. Su barrio, su distrito, ¿cuántos habitantes tiene? 44% de los habitantes de Lima en aquel tiempo, es decir, 10.000 personas, eran africanos o afrodescendientes, hijos de africanos. En esa sociedad él vivió. La mayoría de estos africanos o afrodescendientes estaban en condición de esclavitud. Era una ciudad organizada por estamentos, es decir, por grupos sociales muy diferenciados entre ellos. Había los blancos, los indígenas, los mestizos, los negros y los mulatos. En esa sociedad vivió San Martín de Porres. También era una sociedad, una ciudad muy religiosa, hasta tal punto 3.600 personas, es decir, más del 10% de la población de Lima en aquel tiempo, vivían en conventos, como sacerdotes, como novicios, como estudiantes para ser sacerdotes, como legos, como donados. Martín de Porres fue un donado, como sirvientes. 20% de los que vivían en los conventos eran sirvientes y 10% esclavos. En los conventos también había esclavos. En ese tiempo vivían en Lima al mismo tiempo Rosa de Lima, Toribio de Mogrovejo, Juan Macías, Francisco Solano, Nicolás de Ayllón, que era un sastre que murió, un sastre casado, que murió considerado como un santo. Todos ellos eran contemporáneos de San Martín de Porres, de tal manera que el clima de Lima era un clima muy religioso. Ahora quisiera presentar un poco la biografía de Martín de Porres. Como ya dije, nació en 1579, o sea, apenas 45 años después de la fundación de Lima. Algunos historiadores piensan que nació el 11 de noviembre, porque la fecha de nacimiento no se sabe. En aquel tiempo no había partida de nacimiento, no había una municipalidad que registraba los nacimientos, ni había el RENIEC, evidentemente, ¿no? Entonces creen que nació el 11 de noviembre porque era la fiesta de San Martín de Tours, un santo francés. Y como aquel tiempo se ponía a la persona el nombre del santo en cuyo día había nacido, creen que nació en ese día. San Martín de Porres fue hijo de Juan de Porras. Juan de Porras era un blanco, un español, natural de Burgos y caballero de la Orden de Alcántara. Y su mamá fue Ana Velázquez, una ex esclava, o sea, había sido esclava, era ya una liberta, afrodescendiente, nacida en Panamá.
Por consiguiente, según los criterios de la época, San Martín de Porres era un mulato, es decir, una mezcla de blanco con negra. También eran una mezcla de blanca con negro, ¿no? Fue bautizado el 9 de diciembre de 1579 en la iglesia de San Sebastián, que queda ahora entre Los Girones, Ica y Chancay, en el centro de Lima. Allí también sería bautizada después Santa Rosa de Lima. En el acta del bautismo de San Martín de Porres se dice de padre desconocido, o sea que su papá no estuvo presente en el bautizo ni lo reconoció. Y de madre horra. Horra era la palabra que se usaba para decir de una mujer liberta, que había sido esclava, pero que ya no lo era. Entonces Martín, como vemos, nació en el último estamento de la escala social de aquel tiempo. Nació como un mulato, como un ilegítimo y no reconocido por su padre. Para hacer esta pequeña presentación, en el próximo programa terminaremos la presentación de San Martín de Porres. La vamos a hacer entonces en 2 programas, este y el que sigue, pero para hacerla he tomado en cuenta estas 2 publicaciones. San Martín de Porres, del historiador José Antonio del Busto Uturburu, libro que me ha regalado mi amigo Víctor Pablo. Y este otro libro que se llama Martín de Porres, Santo de América, de la historiadora Celia Cusen, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos. Yo quisiera agradecerles de nuevo por el seguimiento que nos hacen, pedirles su contribución al yape o al print que aparecen ahí, agradecerles que se suscriban, que le den el like, que compartan el programa y agradecer también a nuestro auspiciador Textiles San Camilo. Muchas gracias amigos de Chabelas y buenas tardes.